Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Y yo les doy la bienvenida a este que es su canal favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, emisión número 121. Muchísimas gracias por dejarme acompañarlos en sus actividades cotidianas. Espero que si están escuchando esto en la fecha de estreno y a la hora de estreno, es decir, viernes a las 8 de la mañana, espero que ya estén pues llevando de la mejor manera sus actividades cotidianas, ¿no? Su rutina diaria, ya sea que estén yendo al gimnasio, a la escuela, al trabajo, que ya se encuentren allá y que ya los esté acompañando mientras preparan comida, mientras desayunan, provecho, si ese es el caso, o si los hago que el camino, el trayecto a su trabajo o la estancia en su trabajo o en su escuela sea más llevadera. Muchas gracias por elegirme de entre las cientos de miles o millones de opciones de entretenimiento que tienen ustedes en internet. Muchas gracias. Y pues bueno, amigos, hoy tenemos un episodio bastante especial que de hecho yo lo tenía planeado para la semana pasada, pero como tuvimos a mi amigo Kaiden de invitado contándonos algunas historias paranormales reales ocurridas a él y a sus conocidos allá en el Cono Sur, si no me equivoco, sí, ya es Cono Sur, sí, en Chile y Argentina, a lo largo de varias décadas, pues este episodio quedó un poquito en la línea de espera, pero ya lo estoy grabando aquí un poco desvelado porque ayer estuve en la mole y llegué a editar el video, ya lo habrán visto. Vayan a seguirme a mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso para ver mi videoblog en la Mole Comic Con en 2023, donde conocí a Ron Perlman, a Drake Bell y a muchos otros creadores de contenido conocidos, ¿no? Así que vayan a seguirme por allá a ver el video. Pero no importa, trabajo es trabajo. Sí me fui a divertir a la Mole, fui ahí con unos amigos, pero también fui a chambear. Y hoy toca grabar podcast y editarlo para que ustedes lo tengan ahí fresquecito ya viernes en la mañana a las 8 de la mañana. Esto estará saliendo dentro de una semana todavía, pero bueno. Pero les digo que yo me encuentro, cuando estoy grabando, yo me encuentro en el pasado. Yo voy una semana adelante de ustedes, queridos amigos. Pero bueno, el episodio de hoy retoma el tema, espero que nos dé tiempo, de estos seres que, pues les digo, los estamos llamando extraterrestres aquí en el canal, porque por definición sí son seres de fuera del planeta. Extra es más allá, significa más allá. Terrestre, pues del planeta Tierra, ¿no? Extraterrestre, muchas personas erróneamente, cuando escuchan la palabra extraterrestre, piensan en estos seres ojones, de cabezotas, de piel verde o piel gris, que bueno, según la ufología y según muchos testigos, que incluso muchos de esos testimonios han sido enviados por mis suscriptores a este canal, y hemos revisado otros casos muy conocidos ocurridos en otras partes del mundo, en otros espacios temporales, ¿no? de este planeta. Y vaya, esta gente afirma que sí existen los famosos extraterrestres grises, los hombrecitos verdes y muchas otras pues subespecies o especies de seres alienígenas, pero esos son seres físicos. Eso es una hipótesis. Recuerden, todo lo que hablamos respecto a cosas paranormales y cosas de ufología son hipótesis, no teorías, porque las teorías tienen fundamento científico. Estos temas nadie, absolutamente nadie, puede hablar de manera seria, ni afirmar, ni refutar nada de manera contundente referente a los temas paranormales ni ufológicos, porque nadie tiene bases científicas. Ninguna teoría, nada de lo que se habla en cuestión paranormal ni ufológica puede ser una teoría, porque ninguna, absolutamente ninguna, tiene bases o fundamentos científicos. Todos son hipótesis, es decir, podrían ser realidad, pero no podrían ser realidad también, porque pues no sabemos qué pasa, ¿no? Ni con los seres, digamos, de otros mundos, y tampoco con seres de otras dimensiones como los fantasmas, los supuestos fantasmas y estas cosas. Así que recuerden, todo lo que tocamos en este canal son hipótesis, y si encuentran algún canal o alguna persona que hable de extraterrestres o de cosas paranormales diciendo que es verdad y que él tiene la verdad absoluta, es un charlatán o es un mentiroso, ¿ok? Ojo con eso. Esto, recuerden, es entretenimiento, y lo digo en mayúsculas porque hay gente que sigue sin entenderlo, ¿ok? Pero bueno, es entretenimiento, y es la única manera en la que se pueden abordar estos temas, porque de nuevo no hay bases científicas de nada de esto. Es interesante, sí, vale la pena hablar de esto, sí, pero no se lo tomen tan en serio, ¿ok? Y tómenlo todo con pinzas, háganse de su propio criterio con base en, no sé, algo que hayan vivido ustedes, o algo que hayan pues escuchado de alguien conocido que sepan que no está mintiendo, o como por ejemplo me ha tocado a mí. Saben que yo soy, no quiero decir la palabra escéptico porque no soy escéptico per se. Escéptico quiere decir que no crees en absolutamente nada. Yo me considero en medio.
Creo que algunas cosas son reales, creo que otras no. Creo que otras cosas son reales, pero no son lo que la gente dice, sino que tienen otra explicación. Yo me prefiero mantener en medio en estas cuestiones, ¿ok? Entonces, lo que me ha tocado a mí, lo que me ha pasado a mí a lo largo de estos años que llevo el canal y que me han llegado relatos de ustedes, que gente, conocidos míos me han platicado experiencias, cosas, casos famosos y demás, he llegado a ciertas conclusiones y son las que yo toco aquí en el canal, pero recuerden, son hipótesis. Ustedes háganse, formúlense sus propias hipótesis siendo completamente objetivos y recordando que pues no, nadie está en lo correcto, ¿no? Pero bueno, el punto es que con estos casos que hemos estado revisando en las últimas semanas, hemos estado hablando de estos seres que sí son extraterrestres, pero no son seres físicos. A lo que iba con esto era que estos seres que viajan en naves, los supuestos tripulantes de los ovnis, de estas supuestas naves extraterrestres, que hemos visto muchos los videos, las fotos, y que muchos de estas naves probablemente sean naves experimentales de algún gobierno, pero también algunas de estas ovnis, de esos objetos voladores no identificados, puede que sí vengan de otro planeta o de otros planetas. Los tripulantes de estas naves, en caso de ser extraterrestres, serían seres físicos, seres no tan diferentes a nosotros, porque el hecho de que viajen en naves de algún otro sitio en el universo a nuestro planeta, quiere decir que requieren de esa nave para viajar, es decir, que son seres físicos. Sí, quizás son seres que han desarrollado alguna tecnología o algo que les permite viajar millones de años luz en poco tiempo o abrir portales interdimensionales. Ve tú a saber, nadie sabe eso, nadie sabe cómo funcionan las naves extraterrestres per se, pero es un vehículo, es decir, son seres físicos, son seres físicos. Sin embargo, hemos estado revisando en las semanas anteriores casos de estos seres que pareciera ser que son seres de otra dimensión, no son seres físicos, serían entes que en mi opinión, saben que eso sí, yo soy ateo, no me considero escéptico de los temas paranormales ni ufológicos, les digo, me mantengo en medio, pero en cuestión religiosa sí soy completamente ateo. Yo no creo ni en Dios, ni en el diablo, ni en absolutamente nada de eso, ni en los ángeles, ni en nada, en ningún Dios, no solo en el Dios católico, no creo en ningún Dios. Yo creo que Satanás es un invento del hombre, un invento de los gobiernos antiguos, ¿no? Que hoy en día nos compran y nos manipulan con la cultura popular, pero hace siglos manipulaban a la gente con la religión, y tristemente en países del tercer mundo como México y muchos países de América Latina y del otro lado del mundo, en Medio Oriente y demás, siguen manipulando a la gente con la religión, tristemente. Entonces yo creo que Satanás, Lucifer, como quieran verlo, es un invento del hombre. No creo que esto exista. Sin embargo, sí es muy curioso que estos encuentros con seres que de hecho no son tan diferentes, ¿no? De estos hombres, porque todos son de aspecto masculino, hermosos, rubios, de ojos azules, con túnicas, que tienen estos comportamientos, pues, no sé, son personas muy sabias o son seres muy sabios, se encuentran a lo largo de todas las mitologías del mundo. Entonces, puede ser que lo que el ser humano haya interpretado en tiempos antiguos como dioses o como ángeles, no sean eso, sino que sean seres de otras dimensiones que por alguna razón tienen un interés en el ser humano y en protegerlo. No sabemos, puede que tengan alguna relación con nosotros, que no sé cómo, porque estos son seres, les digo, no son físicos, son seres que habitan en otra dimensión, pero se ven como una persona de cabello rubio, ojos azules y facciones muy bonitas. Así que no sabemos qué son estos seres, pero, y no me refiero solamente a los ángeles católicos o la versión que se conoce modernamente de estos ángeles, ni de Jesús, ni de eso. Estos seres también tienen mucho parecido con los dioses griegos, con los dioses de los vikingos, incluso, por ejemplo, las valquirias podrían ser de estos seres, no mujeres angelicales que llevaban a las almas de los guerreros al Valhalla, que decían los vikingos. Puede que eran estos seres multidimensionales. Y lo platicábamos, lo planteábamos, lo poníamos sobre la mesa en el episodio anterior, en el 119, que puede ser que Zeus, Odín, el dios cristiano, no existan per se, existan y no existan al mismo tiempo. Sería que no existe Dios, ni Zeus, ni Odín, sino que todos serían el mismo, pero no es ninguno de esos. Puede ser que sea esta entidad llamada Gerulaica, de la que hablaba este señor al norte de México, que le ordenó construir una pirámide, y la pirámide está ahí. Vayan a escuchar el episodio de la semana antepasada, el 119, donde hablé de este caso sumamente interesante y que ocurrió hace no tanto tiempo aquí en México, al norte de la República. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema, con el tema de los extraterrestres
extraterrestres nórdicos que parecieran ser seres de otra dimensión, no seres físicos, que son benévolos al parecer, que sí son superiores al ser humano en muchas cosas, pero no son divinidades, eso que quede muy claro, no son divinidades, son seres de otra dimensión que pareciera que tienen un interés en nosotros, cuál no lo sabemos, pero parecen ser benévolos. Y la zona del silencio, uno de los temas que más me pedían desde hace años hablar en el canal, lo hablé hace unos meses, lo vamos a revisar hoy a manera de cápsula, analizando ya el caso como tal aquí en directo, porque estos seres se aparecen en la zona del silencio, también al norte de México, no tan lejos de donde ocurre el caso de la pirámide que checamos hace 2 semanas. Entonces vamos a revisar la conexión entre el caso de Gerulaica, esta entidad que se presenta como un hombre hermoso de cabello blanco muy largo, con este señor, y el caso de los extraterrestres nórdicos, de estas personas hermosas con trajes ceñidos que se presentan en la zona del silencio, que también son muy parecidos a esta entidad que trajo de vuelta a la vida a mi suscriptor de que checamos su relato hace unas semanas y que después se enteraría que era Tlaloc, ¿no? De verdad, este tema está interesantísimo y ya casi llegamos al final de este tema. Ahora tengo planeado hacer un pequeño documental de varias semanas de los reptiloides aquí en el podcast, usando como cápsulas todos los episodios que he hecho de reptilianos. Quiero que los toquemos aquí, así que estén al pendientes. Yo creo que ya la próxima semana empezamos con ese mini documental. Vamos a ir en orden cronológico desde Sumeria hasta los relatos más recientes de reptiloides y qué son, porque saben que yo no creo que sean extraterrestres. Pero bueno, y antes de empezar, por cierto, no quiero leer comentarios de señores o señoras fanáticas religiosas o fanáticos religiosos diciendo que este es el diablo. No, no es el diablo, es Hellboy, ¿ok? Es un personaje ficticio. Bueno, el diablo también es un personaje ficticio, pero Hellboy es un personaje de cómics, es un superhéroe que es un diablo bueno. Así que no quiero que... Porque hubo una señora que una vez comentó: ay, Rix, es que lo que tienes en tu cuarto ha de traer malas energías y la chingada. No, señora, no pasa nada, tranquila, ¿ok? Es un Hellboy, es un muñeco, ¿ok? No pasa nada. Y este me gustó mucho. No sé si lo alcanzan a ver. Luego síganme en Instagram para que lo vean de cerca. Es otra estatua que compré ayer en la mole, que es un nahual. Está muy chingón. Luego les voy a subir fotos a Instagram para que lo vean. Está muy chingón esta figura del nahual. Está hecho por mexicanos. Las dos están hechos por artesanos mexicanos. Están geniales. Así que vayan a seguirme en Instagram porque les voy a mandar fotos de esta estatua del nahual que me encantó. Por cierto, también hubo un pendejo, y perdón que use esa palabra, lo siento, pero es lo que es un pendejo que puso... me comentó en el episodio de la semana antepasada que quitara estos muñecos porque me quitaban madurez. Por gente como ese pendejo, Guillermo del Toro tiene que salir a aclarar que la animación no es para niños. Por gente como ese güey. Porque... aparte estamos hablando de cosas de terror. Estos muñecos son de terror. Y les digo, no vamos a hablar de estos temas en serio porque nadie sabe qué son. En serio me refiero que no es nada científico. Es entretenimiento, amigos, ¿ok? Habiendo dicho eso, esta intro se extendió demasiado. Así que vamos a escuchar rápidamente la intro del programa y regresamos a escuchar primero un tema que me habían pedido mucho y que tiene que ver con uno de los videos que ustedes ya habrán visto esta semana, de las serpientes gigantes. Así que vamos a escuchar la intro y damos ahora sí de manera oficial inicio con el episodio número 121 del podcast del Grimorio de Rix. Córreme la intro. No te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, mas no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar debido a lo extrañas que son. Se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad.
Listo, amigos, vamos a empezar ya de una vez a escuchar un episodio bastante viejo creo que es de enero del 2021, o sea, tiene mucho tiempo ya, seguro muchos no lo habrán visto, pero me habían estado pidiendo en los comentarios de varios videos que hablara de serpientes gigantes. Ya hablé de serpientes gigantes en el Amazonas y lo vamos a revisar ahorita a manera de cápsula. Este video, el Riz del pasado me va a hacer paro, como me ha estado haciendo paro, es decir, me ha estado haciendo el favor desde hace unas semanas. Vamos a ver este video, vamos a checarlo, a comentarlo, lo voy a ir pausando y lo comentamos como hemos estado haciendo últimamente, porque además el episodio que subí el miércoles, si no me equivoco, de esta semana, que ustedes ya lo habrán visto, es un caso con un encuentro de militares estadounidenses con una serpiente gigante de 20 y tantos metros de largo en el 81, si no me equivoco, en Honduras, muy cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua. Así que si no han visto ese episodio, vayan a verlo, pero vamos a escuchar primero esto de las serpientes gigantes en el Amazonas, porque muchos de los avistamientos son relativamente recientes, así que vamos a escucharla, ¿les parece? Y después escuchamos lo de los extraterrestres, que es nuestro tema, pues, de esta temporada. Registros y relatos de casos reales. En el año de 1997 sucedió un acontecimiento enigmático en la región de Loreto, en el sector de Nuevo Tacna, a 100 kilómetros de Iquitos, aguas abajo del río Amazonas. Se produjo un fuerte deslizamiento del suelo de un bosque, el cual produjo el arrasamiento de docenas de árboles a lo largo. Primera pausa en el video, amigos. Aquí, esta foto que estamos viendo, que ustedes están viendo en pantalla ahorita, sí es real. Sí, creo que sí es de la zona del Amazonas. Sí es una fotografía real. Esa serpiente gigante que están sosteniendo, que ya está sin vida, sí es real, pero no es fotografía del caso que les estoy hablando en este primer caso que estamos comentando. Como escucharon al Rix del pasado, esto que les estoy comentando ocurre en el 97, o sea, tiene 26 años que ocurrió. Esta foto se ve más reciente, ya se ve de los 2000, pero sí hay, o sea, yo creo que sí hay serpientes gigantes y no es nada paranormal, y eso es lo curioso y lo interesante del tema que quiero que toquemos hoy, hablando de las serpientes gigantes. Como vieron en el episodio del miércoles, la gente de Honduras le decían a esa serpiente gigante el diablo, porque decían que era el diablo, y no es nada paranormal. Es muy probable que, sobre todo en el Amazonas, existan estas serpientes gigantes, que sean animales que a lo mejor ya están a punto de extinguirse, que queden pocos ejemplares, pero que todavía rondan por ahí en las zonas más inhóspitas del Amazonas, porque aparte, la selva del Amazonas es el lugar, si no me equivoco, que tiene más partes inexploradas por el hombre. O sea, hay partes que el ser humano no conoce de la selva del Amazonas. Entonces podrían habitar ahí animales como este que, vamos a ver, podrían ser las descendientes más directas de los dinosaurios. Ahorita van a ver por qué, y por qué es muy científicamente probable, porque recuerden, esto no es paranormal, es algo más de la vida real, mucho más realista. Es científicamente probable que existan estas serpientes gigantes en la zona del Amazonas, cerca de Brasil, Colombia. Ahorita van a ver por qué más adelante en la cápsula. Largo de un tramo de casi 500 metros de largo y 50 de ancho, que terminó a orillas del mismo río. Tal acontecimiento fue atribuido por la gente local y luego por las autoridades municipales de Iquitos a una descomunal serpiente que habría despertado luego de un gran letargo y que habría sacudido el bosque a lo largo de su desplazamiento hasta terminar hundiéndose en el río Amazonas. Lo curioso del caso es que nadie de los testigos del suceso pudo observar al inmenso animal. Solo aseguran que vieron el desplazamiento de tierra, lodo y árboles provenientes del interior del bosque, y que luego terminó sumergiéndose en el río. O sea, esta serpiente no fue vista tal cual, pero vieron algo arrastrándose en forma de serpiente hacia el río. Vieron moverse el lodo, los árboles de tan fuerte que era. Y si esta serpiente tenía dimensiones parecidas a la del caso que ocurrió en Honduras en el 81, que revisamos el miércoles, pues es probable, porque aparte en ese caso también la serpiente se aventó a un río, al río que pasaba por donde estaba esta base militar estadounidense en ese periodo complicado, políticamente hablando, entre Honduras y Nicaragua, ¿no? En los 80. Pero pues, es muy probable. No sabemos las dimensiones de esta serpiente, pero para que moviera los árboles, imaginen el tamaño que debía tener este animal, ¿no? Y es muy probable que se haya aventado al río, como ocurrió, porque ¿cómo copiarían este relato? Este caso de la serpiente que yo les hablé, lo saqué de un canal de YouTube en inglés que se dedica a subir relatos de militares, no solo paranormales, relatos aterradores, ¿no? Y a su vez ese youtuber americano, estadounidense, lo sacó
de un libro de relatos de militares estadounidenses, experiencias extrañas ocurridas durante el servicio de estos soldados a lo largo de varias décadas en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se puede copiar un relato de algo que pasó en Honduras, vivido por un soldado estadounidense, bueno, por varios soldados estadounidenses en los años 80, cómo podrían copiarlo un grupo de personas cerca del en el Amazonas, en Brasil, en 1997? No había internet en esa época, o sea, y no es como un caso súper conocido, ¿no? O sea, eso de la serpiente, el caso de lo que le llamaban el diablo, que es esta serpiente de Honduras, no es como que mundialmente conocido. Les apuesto lo que quieran que ustedes no lo conocían antes de que yo hablara de él, porque yo no lo conocía. Y busquen videos de ese caso y yo creo que no hay muchos. Así que no creo que sea mentira. Esto de esta serpiente no creo que sea mentira. Pero sigamos viendo porque hay casos más interesantes, donde sí vieron a las serpientes gigantes. Estos testigos aseguraban que la boa venía por debajo del suelo, razón por la cual no pudo ser observada. En un periódico de Valencia. Ok, por eso no la vieron, porque venía por debajo de la tierra. Ok, que también puede ser real, es algo que hacen las serpientes. Las serpientes, por su forma, pueden moverse de manera subterránea y también nadar, moverse de manera acuática. España se hizo alusión a este suceso de la manera siguiente, y cito: una serpiente gigante interrumpe un partido. Una terrorífica serpiente de unos 40 metros de largo y 5 de ancho apareció en la norteña comunidad de Nuevo Tacna, destruyendo a su paso decenas de árboles para desaparecer en las aguas del río Amazonas, según relatos de pobladores del lugar. Luis Inuma Lavi, trabajador de la Dirección de Desarrollo Rural de la Municipalidad Provincial de Maynas, informó que el animal fue visto el pasado jueves por unos 600 moradores que se alistaban para presenciar un partido por la Copa de la Amazonía, principal campeonato de fútbol en Nuevo Tacna. Cuando el partido estaba por comenzar, la tierra empezó a temblar como si se tratara de un terremoto. El cielo se oscureció y ante un viento torrencial apareció un monstruoso animal con las características de una gigantesca serpiente, narró Luis Inuma, quien en la víspera denunció el hecho ante un diario y un canal de televisión local. Avencio Hidalgo, en su libro Así es la selva, publicado en el año de 1979, hace referencia a una serie de personajes que, como exploradores, tuvieron avistamientos con estos ofidios gigantes. Algunos exploradores como Up de Graaf nos han dejado relatos sobre encuentros con especímenes mayores a 20 metros. Victor Heinz, un alemán, testifica que vio ejemplares de serpientes de más de 20 metros que le estropearon su bote y lo redujeron a pedacitos en el año de 1922. LeConte... Vean esto, amigos, o sea, este explorador alemán que menciono en este video, en esta cápsula, deja estos relatos de 1922, o sea, hace 100 años. Y si se fijan, los tres menciones que hemos hecho en esta cápsula, la del 97, la del 76 y las de 1922 de este explorador alemán, hay décadas de distancia entre una y otra. Entonces, no, les repito, estas serpientes gigantes no son nada paranormal, no son demonios, no son diablos y tampoco son dinosaurios como tal. Pero ahorita vamos a ver por qué sí es muy científicamente probable, y hay de eso sí hay evidencia y sí hay pruebas, y se descubrió hace no tanto tiempo, hace unos cuantos años apenas, que en esta zona, en específico la zona de Colombia, hace miles de años existió una criatura que podría tener conexión con estas serpientes gigantes. Así que sí es muy probable que haya serpientes. Y vean lo que menciona este explorador alemán. Eran serpientes de más de 20 metros que destrozaron su bote, que le llegaron a destrozar botes, o sea, que se mueven por agua. ¿Y cuánto medía la serpiente esta, la que llamaban el diablo en Honduras, que checamos hace unos cuantos días? 22 metros, más o menos, según calcularon los soldados estadounidenses de esa ocasión. Entre 22 y 25 metros de largo, obviamente animales muy gruesos, y se desplazaba por el río. Esta serpiente, aunque podía salir a tierra, moverse y cazar ahí, ¿no? Ahí el relato narra, el relato de estos soldados, cómo la serpiente cazó una vaca, y se la llevó en el hocico.
hacia el río, a su guarida o a donde tenía su madriguera esta serpiente, ¿no? Pero sí es muy probable. O sea, básicamente lo que describe este alemán en 1922, en el Amazonas es lo mismo que describen estos soldados estadounidenses en Honduras en 1981. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, puede ser que sí sean reales y no tienen nada de paranormal. Son animales que a lo mejor son muy pocos especímenes los que hay y habitan en zonas muy inhóspitas, muy inexploradas por el ser humano. Pero de que existen, yo creo que sí es probable que existan. Sigamos checando esto. Señala uno de 22 metros en el Amazonas. La Comisión Mixta Peruano-Brasileña cazó un espécimen de 25 metros de largo en las cochas del Bajo Putumayo. En el fuerte Abuña del río Guaporé, afluente de Madeira, fue muerto en el año 1948 una boa que medía 35 metros de largo con 75 centímetros de diámetro y pesaba 400 kilogramos. 35 metros de largo y 400 kilos de peso. Imaginen las dimensiones de ese animal. O sea, de por sí, ver una anaconda o estas serpientes así cazando cocodrilos, ver el tamaño, la longitud de esos animales que son considerados normales en zonas del mundo como el Amazonas. Ahora imagínense, claro que es probable que haya uno más grande que esa. Claro que sí. ¿Es una subespecie? Podría ser que sí. No, o sea, puede que no sea una anaconda, sino más bien una especie desconocida de serpiente que ronda en algunas partes del mundo. Que sepamos, en el sur de América y también en el Amazonas, en la selva del Amazonas. Incluso ahorita me estoy acordando, uno de los suscriptores hace poco escuchamos una nota de voz que hablaba de serpientes gigantes al norte de México, en Chihuahua si no me equivoco. Así que, claro que es probable, ¿no? Raimundo Lima, en 1950, vio cerca del faro del río Namunda otro monstruo que no pudo medir por lo avanzado de la hora, pero que, a juzgar por la carta que le escribe el Dr. Lorenz Hagenbeck, director del Jardín Zoológico de Hamburgo, el 6 de julio de 1950, debía tener dimensiones superiores a la anterior. Finalmente, en el año 1933, los guardias aduaneros de la frontera Brasil-Bolivia del río Oyapoc se vieron atacados furiosamente por un monstruo al que redujeron a la impotencia y mataron después de disparar 500 tiros de ametralladora. Esta boa medía 40 metros de largo, 80 centímetros de diámetro y pesaba 5.000 kilogramos, según ellos. Esa, por ejemplo, yo creo que es mentira. 5.000 kilogramos se me hace demasiado. Recordemos que todas estas son, pues, prácticamente leyendas, habladurías de exploradores que en esa época estaba muy de moda. El querer cazar animales exóticos, ¿no? Y estas leyendas surgieron. Leyendas como el Mokele Mbembe, que era un brontosaurio, un dinosaurio de cuello largo que supuestamente habitaba en el Congo a inicios del siglo pasado. Este tipo de serpientes, muchos animales que yo creo que no eran verdad. Yo creo que incluso eran algunos deliberadamente mentiras de algunos exploradores. A lo mejor otros eran mentiras sin querer, ¿no? A lo mejor alguna malconcepción o algo así. Por ejemplo, yo creo que no sea verdad. Pero una serpiente de 20, 25, todavía 30 metros de largo, yo creo que es completamente probable que sí puedan existir. Una serpiente de 200, 300, incluso 400 kilos, creo que sí es algo que podría existir en este mundo completamente real. Up de Graaf narra el encuentro con una anaconda de 15 a 19 metros de largo en su libro Cazadores de Cabezas del Amazonas, publicado en 1923. Parte del párrafo dice lo siguiente: lo que flotaba tendido en el agua y el cieno, cubierto de moscas, de mariposas y de insectos de toda clase, era la anaconda más enorme que yo jamás haya podido imaginar, tan siquiera en sueños. Los 10 o 12 pies, 3 a 3 metros y medio, de la parte delantera de su cuerpo, ancho como el torso de un hombre, descansaban sobre el cieno de la orilla. El resto en el agua, y un enorme bucle se enroscaba en forma de S justo bajo nuestra canoa. Con frecuencia he hablado de la longitud de este reptil y muy pocas veces me han creído. Seguramente medía entre 50 y 60 pies, o sea de 15 a 18 metros de largo. No la medí, pero pude calcularla con bastante exactitud, pues me guié por el largo de nuestro bote, que medía 24 pies, 7 metros de largo. La cabeza del animal estaba 3 metros por delante de la proa, la cola a más de 1 metro de la popa,
y el centro formaba una S inmensa, tan larga como nuestra canoa y con una anchura de más de 1,5 metros. Estaban viendo la imagen. Esto, por ejemplo, ocurrió justo hace 100 años se dio a conocer este relato. En 1923, en este libro de Cazadores de Cabezas, ¿no? Del Amazonas, de este explorador de Graff. Y ahí estaban viendo ustedes el dibujo en pantalla del suceso. Esas dimensiones yo creo que son completamente reales, ¿no? O sea, sí podría. No creo que haya cientos de estos especímenes, de estos ejemplares de serpientes gigantes, pero sí algunas en el mundo. Y creo que es real. Creo que sí podrían existir incluso hoy en día, 100 años después de esto. Otro autor que hace referencia a algunos encuentros con anacondas de gran tamaño es Witold de Sislo, en el año de 1955, mencionando lo siguiente: la Eunuctes murinus, Mamayaku o Sucuriyu o boa acuática puede alcanzar hasta 12 metros de largo y 80 centímetros de circunferencia, con un peso de 150 kilos o hasta más. Varios autores aseguran haber medido boas de 50 a 75 pies de largo, esto es 15 a 23 metros. Así, Lange ha medido una de 56 pies, o sea de 17 metros, Garner una de 37 pies, 11.3 metros, la boa, vista por Lange, tenía un diámetro de 25 pulgadas, lo que confirma Up de Graaf. Roosevelt ha ofrecido $5,000 de premio por una piel de boa de 30 pies, y con todo y eso, nadie se ha presentado para obtener el premio. En los museos no hay pellejos de boa de más de 8 metros de largo. Sin embargo, cazadores de fieras aseguran haber medido boas monstruosas de hasta 40 metros de largo y 5 toneladas de peso. Como ves, según el autor Witold de Sislo, se basa solo en las habladurías de cazadores y exploradores previos a la década de los 50. Pero él mismo dice que en el museo, para esa época, solo había pieles de hasta 8 metros de largo. Depende de ti si confías en lo que decían los colegas de Sislo o te mantienes escéptico. Otro documento muy antiguo, perteneciente a la gobernación de Quijos, cita lo siguiente: yo envié a prender a un delincuente a este río de Napo, a 6 españoles y a un escribano, que certificaron. Vieron ir por el río nadando una culebra de más de 70 pies, 21 metros de largo, al parecer, y que tenía conchas y la cabeza como una lebrel, o sea una liebre, y con orejas, y de gordor de un caballo, y le tiraron muchas piedras y no hizo de ellas, y se metió en un romanzo, y se sumió. Y admirados de ello, preguntaron a los indios que con ellos iban qué era aquello, pues no lo habían visto otras veces. Ellos dijeron que era una culebra y que había muchas otras de mayor grandeza que aquella, pues esa era niña y pequeña, y aunque habían andado los españoles muchas veces por ahí, nunca habían visto tal. Ese escrito está en español antiguo, entonces está un poco extraño de comprender, aunque sí está entendible. Pero vaya, o sea, una culebra de esa longitud y aparte con una cabeza distinta, o sea, el cráneo no era como el de las serpientes que usualmente vemos, ¿no? En imágenes, no era plano. Dice que parecía como de liebre, o sea que a lo mejor tenía aletas o cuernos o algo en la cabeza. Y además dice que tenía como conchas en el cuerpo, ¿no? Aunque para los españoles era algo extraño de ver, que bueno, esto ya no escuché, no recuerdo bien qué año mencionó el Rix del pasado. Pero ya fue previo a la conquista, o sea, ya era en el periodo de la Nueva España, ¿no? De ya la América evangelizada por los europeos. Los españoles ya llevaban en América muchos años, ya se habían familiarizado con muchos ejemplares que no había en Europa, y sin embargo nunca habían visto una serpiente como la que ven aquí, como la que vieron cuando llevaban a estos prisioneros a otro lugar, a bordo de un bote, atravesando un río. Nunca habían visto algo como eso. Y los indígenas sí, los indígenas de esta zona del Amazonas sí los habían visto. Sí habían visto estos ejemplares de serpientes que, bueno, al menos a la fecha esto tiene casi 500, 600 años de antigüedad este relato, pero a la fecha, que yo sepa, no me sonó como ninguna serpiente que el hombre conozca hoy en día. Puede que ya esté extinta, esta culebra, o lo que los indígenas denominaban culebra, ¿no? Los nativos. Pero ellos sí la habían visto. De nuevo, no era nada paranormal, no era un críptido per se, porque sí la gente lo ubicaba. Aunque bueno, pues no había ciencia como tal en ese momento de la historia, pero vaya, sí era un animal conocido por los nativos de la zona. Así que muy interesante. Sigamos escuchando porque son muchísimos casos de serpientes gigantes que logré recabar en esta cápsula, ¿no? Ya casi vamos al corte, así que sigamos viendo un poco antes de cortar e ir al segundo bloque.
En marzo de 1947, una expedición brasileña del Servicio de Protección de los Indios se encontraba en una zona pantanosa entre los ríos Manso y Cristalino. De pronto, vieron una enorme serpiente dormida sobre la hierba y le dispararon varias veces hasta matarla. Según contó luego uno de los expedicionarios, el pintor francés Serge Bonnacasse, el reptil medía nada menos que 70 pies, es decir, 23 metros de largo. En 1953, en el Alto Amazonas... O sea, de nuevo, las dimensiones quizás sí sean colosales, algo exageradas para algunos, pero si se fijan, todos los casos que hemos escuchado en el Amazonas, este fue de 1947, el que vamos a escuchar a continuación es del 53, o sea, no son tan antiguos, no son como el anterior que, bueno, sí fue de la América, de la Nueva España, ¿no? Del periodo de la Nueva España, ¿no? Y todo, bueno, hacia la zona de Brasil. Pero vaya, ese sí dirías, bueno, es demasiado antiguo, puede ser una leyenda, pudo haber sido algo que no existió, una malconcepción, ok. Pero esto ya es mucho más reciente. Y lo que me llama la atención es que las medidas son casi siempre las mismas. 20, 22, 25 metros de largo. O sea que sí es, en mi opinión, es real. Estos relatos, testimonios que estamos escuchando son reales, en mi opinión. Pero sigamos escuchando antes de ir al corte. Una expedición localizó y abatió a 2 monstruosos ofidios que causaban terror en la región. Las fotografías publicadas en el diario El Mundo argentino mostraban a los cazadores detrás del cadáver de una de las serpientes, cuyo grosor les llegaba a la cintura. Eso suponía un tamaño tan enorme que la cabeza de uno de estos monstruos alcanzaría unas proporciones superiores al tamaño de un hombre. El sacerdote Victor Hines tuvo 2 encuentros con estas boas en el río Amazonas. El primero se dio el 22 de mayo de 1922, cerca del pueblo de Óbidos. A casi 30 metros de distancia, vio a una enorme serpiente llevada por la corriente. La tripulación dejó de remar, temblando de miedo ante las enormes dimensiones del animal. Unos 25 metros de longitud y un grosor similar al de un barril de aceite. Cuando estuvimos suficientemente lejos, mis remeros recuperaron el habla. Me dijeron, asustados aún, que aquella serpiente nos hubiera aplastado como a una vulgar caja de cerillas, de no ser por la feliz coincidencia de que en esos momentos se encontraba haciendo plácidamente la pesada digestión de algún buen banquete de peces, confirmaría más tarde Victor Hines. Sí, esa es otra, que también es una constante en esto, y la pregunta de qué come un animal de este tamaño. O sea, hay videos, ustedes pueden buscarlo, de serpientes comiendo cocodrilos, ¿no? Entonces, ¿qué comería una serpiente de 20, 30 metros de largo? El relato de Honduras que revisamos el miércoles, se come una vaca, se la lleva cargando en el hocico del tamaño que tenía ese animal. ¿Qué comen? Ese es el problema. Seguramente una que otra persona que se haya cruzado en su camino, pero son depredadores peligrosos. Vamos a seguir escuchando un poco más, unos 5 minutos más, y vamos al corte, amigos, para revisar por lo menos un pedacito del tema de los extraterrestres que quiero que revisemos hoy. Este tema se los debía, por eso lo tocamos, el de las serpientes gigantes. Vamos a tratar de ver por lo menos una introducción al tema de lo de la zona del silencio, para conectarlo la próxima semana con estos temas todavía de extraterrestres. Pero bueno, mientras sigamos escuchando un poquito más para ya ir al corte comercial. Una fotografía fue tomada en 1948 y mostraba los restos de una serpiente que se introdujo en las instalaciones del Fuerte Abuna, en el territorio de Guaporé, en Ecuador. Para conseguir matarla, los militares emplearon una ametralladora que realizó al menos 500 disparos, un gasto justificado si se tiene en cuenta que al medirla resultó alcanzar los 35 metros de longitud. Como en el caso anterior, no se conservaron los restos porque el calor tropical provocó la rápida descomposición del cuerpo, además de que los huesos de las serpientes se descomponen con mayor rapidez por tener una composición diferente del resto de animales. Ok, amigos, ya con esto les dije 5 minutos, pero vamos a aprovechar que aquí entra un segundo subtema. Vamos rápidamente al primer corte del programa para volver al segundo bloque y seguir viendo este fascinante tema. Y una vez que terminemos el tema de las serpientes gigantes que les debía, empezamos a checar lo de la zona del silencio, lo que está ocurriendo ahí y estos seres que parecieran venir no de otro planeta, sino de otra dimensión. Y esto que los seres humanos, yo creo, erróneamente, han llamado dioses o ángeles desde hace siglos, milenios, pero que no son tal. Son estos seres extradimensionales que tienen
alguna relación con nosotros y algún interés en nosotros. Así que si necesitas poner pausa al video para ir al baño, por más botana, por más bebida, si ya llegó el de Amazon, si ya llegó el de Didi con tu comida, ponle pausa aquí en el corte, aprovecha la cortinilla y regresamos al segundo bloque de esto que es tu programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Vamos al corte y regresamos. Queridos amigos y amigas, bienvenidos de vuelta a esto que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Se me olvidó mencionarles en la intro larguísima que hice que me sigan en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. En TikTok y en Instagram me encuentran como @El Grimorio de Rix, todo junto con minúsculas, Rix con doble G. También en Facebook y en Spotify me encuentran como El Grimorio de Rix. Vayan a suscribirse también a mi canal secundario de aquí de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, donde ven cosas ahí que platicamos de películas, el blog que hice ahí en La Mole, conociendo a Drake Bell, a Ron Perlman, gente ahí muy chida. Vayan a seguirme, todos los links están en la descripción de este video y también ahí está el link para que compren mi libro, La Orden de Camazotz, que está disponible en Amazon.com con entregas a todo el mundo, una historia de terror cósmico ocurrido aquí en México con este dios maya que es Camazotz, que quiere destruir el mundo. Les va a gustar muchísimo ese libro. También está mi primer libro, Demonios de Luna Llena. El link para que compren sus ejemplares están en la descripción del video. Y ya este año sale mi tercer libro que les va a gustar muchísimo. Y si tienen algún relato, experiencia paranormal, ya sea de ustedes, de algún conocido o de su comunidad, no duden en enviármela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, que es el 56 3800 0345. De preferencia es mucho más probable que lo escuchemos aquí en el canal si me lo mandan en nota de voz o en video, no en escrito. Traten de mandármelo por nota de voz o por video y así es más probable que aparezca aquí en el canal, en el podcast, lo estemos escuchando y lo comentemos. Pero bueno, ahora sí sigamos escuchando esto de las serpientes gigantes, que está interesantísimo, amigos. Tipos de serpientes gigantes. Kreutzlang. Kreutzlang es africano y Grotslang es holandés para describir el término serpiente grande. El Kreutzlang es un críptido legendario que se dice habita en lo profundo de una cueva en Richtersveld, Sudáfrica. Según la leyenda, el Kreutzlang es una criatura primordial y tan antigua como el mismo mundo. Los cuentos dicen que los dioses, que eran novatos creando cosas, cometieron un error terrible cuando crearon al Kreutzlang, porque le dieron una fuerza, astucia e intelecto enormes. Dándose cuenta de su error, los dioses partieron al Kreutzlang en criaturas separadas, y así se crearon los primeros elefantes y las primeras serpientes. Pero uno de los Kreutzlangs originales escapó, y de este primer Kreutzlang nacieron todos los demás. Se dice que devora elefantes, atrayéndolos a su cueva, que es conocida como el agujero maravilloso o la fosa sin fondo. Supuestamente, dicha cueva conecta con el mar, que está a unas 40 millas de distancia. Según la leyenda local, la cueva está llena de diamantes. También se dice, vive en lagos y ríos cálidos. En Benín se habla de una enorme criatura parecida a un elefante, con la cola de una serpiente. También, según el relato, Kreutzlang codicia gemas, particularmente diamantes, y pese al impulso de crueldad que mueve a esta criatura, a menudo las víctimas pueden regatear su libertad, ofreciéndole bastantes gemas. Mientras buscaba tesoros en el Richtersveld de Sudáfrica en 1917, el empresario inglés Peter Grayson desapareció después de que los miembros de su grupo fuesen atacados y heridos por leones. Las leyendas dicen que lo mató el Kreutzlang. ¿Será una coincidencia que el Kreutzlang tenga una personalidad y un deseo por las joyas similares al de los dragones europeos? Eso del Kreutzlang está interesante, amigos, porque a ello el Rix del pasado se refirió a esta criatura como un críptido legendario. Sí es un críptido porque sería un animal desconocido por la ciencia, pero más bien es una leyenda, es una criatura de leyenda, una criatura mitológica africana. Está muy interesante esto porque por la descripción del cuento africano, de la leyenda africana, es un híbrido de elefante con serpiente, lo cual obviamente en la vida real no puede ocurrir. Es simplemente imposible que un mamífero como un elefante, un paquidermo, pudiera tener una conexión genética con
una serpiente, con un reptil, ¿no? O sea, platicábamos hace poco del caso del Amarok, que este híbrido de lobo con oso que pareciera ser que existe en Alaska. Las leyendas antiquísimas de esta zona del mundo hablaba de este animal y ha sido avistado por algunas personas en tiempos más recientes, y vimos que no es tan descabellado que sí existiera un híbrido de perro con lobo en algún momento de la historia, porque pertenecen a la misma familia, a la familia Caniformia, perdón. A esta especie también, bueno, a este grupo también pertenecen los mapaches, creo que las nutrias. O sea, vaya, sí hay cierta conexión física. Ojo, por híbrido no me refiero que un oso se cruzó con un lobo o viceversa, no, eso es imposible. Pero que si haya existido alguna subespecie de Caniformia que haya juntado las características de un oso y un lobo. Y de hecho, si existió un perro oso, un lobo oso, en algún momento en la prehistoria del mundo, conocido como el perro oso. Tiene un nombre científico, creo que es el fisión o algo así, el nombre científico de este animal. Vaya, sí existió. Entonces podría ser que este animal prehistórico tuvo algún descendiente que habitó o habita en pequeñas cantidades en Alaska, y es este híbrido de oso con lobo, que sería un lobo gigante más bien, ¿no? Bueno, sí, tal vez un híbrido de oso con lobo, pero más bien una especie como de lobo gigante muy corpulento. Ahí es científicamente probable que fuera real, pero no hay manera que haya un híbrido de elefante con serpiente. Eso es totalmente imposible. Una de dos: esta criatura, el Grutzlang, podría no existir en absoluto, y más bien que el parecido que tiene la trompa de un elefante con una serpiente haya generado esta leyenda, o que si haya existido alguna serpiente muy antigua, porque recordemos, África es pues la cultura más antigua de todo el mundo. No es tan descabellado que los primeros pueblos africanos hayan tenido contacto con alguna especie de serpiente antiquísima que nosotros a lo mejor ya descubrimos, a lo mejor no, sus restos fósiles, a lo mejor una especie de serpiente prehistórica o algo así, que haya tenido contacto, los últimos ejemplares de estas serpientes que hayan tenido contacto con estos africanos. Eso sí es algo real, que los aborígenes de Australia tuvieron contacto con un dinosaurio, del último dinosaurio en extinguirse, que era como una especie de salamandra gigante, como plana, y tuvieron contacto con él, con estos seres, estas personas, estos aborígenes tuvieron contacto con ese dinosaurio que todavía rondaba en la Tierra, en el planeta Tierra, cuando llegaron los aborígenes a lo que hoy es Australia, los primeros pueblos. Entonces es muy interesante. Podría ser que en efecto esta criatura no existiera, pero también podría ser que no era una criatura mitológica que deseaba y añoraba el oro como los dragones europeos, sino que más bien era una serpiente monstruosa con mucha fuerza, casi un dinosaurio que reptaba por las tierras africanas hace miles de años y haya generado esta leyenda, ¿no? Eso es lo interesante. Vamos a escuchar esto de la Yakumama, que sí es muy conocida. Yakumama, quizá la serpiente gigante más conocida de las leyendas y la criptozoología. Yakumama significa madre del agua. La Yakumama es una gran culebra similar a la anaconda, pero mucho más grande, llegando a medir alrededor de 50 metros de longitud, con una cabeza de 2 metros de ancho, que según la mitología de los pueblos indígenas de la Amazonia, habita en el agua, prefiriendo la desembocadura del río Amazonas y las lagunas cercanas al río. Se cree que vive en Ecuador y Perú. Así es, esta es la misma zona en donde fue avistada la serpiente gigante del primer relato que te conté, que supuestamente había estado dormida durante un largo tiempo. Exactamente. La primera serpiente que checamos en el bloque anterior, la primera con lo que empezamos esta cápsula, fue avistada en la misma zona donde se contaba esta leyenda de la Yakumama. Entonces, yo no creo que sea como mencionaban los nativos, ¿no? Que era la diosa, la madre del río. No, yo creo que no era ninguna deidad ni un ser de ese tipo, sino más bien una criatura completamente física. Un animal o varios animales, varias serpientes gigantes que viven cerca del río Amazonas, de la desembocadura del río Amazonas. Eso es muy probable, porque esta leyenda es de antes de los españoles, antes de que llegaran los europeos. Bueno, en este caso los portugueses, ¿no? Porque es Brasil. Antes de que llegaran los europeos a América, mucho antes. Y el relato que escuchamos, el primero que escuchamos, que hubo muchos testigos y que hasta lo tocó un periódico en España, ocurrido en 1997, ¿no? Estábamos viendo, o sea, ¿cuántos años hay de diferencia? Hay 600, 500 años de diferencia. Entonces es sumamente interesante. ¿Por qué las personas de la actualidad ven lo mismo que veían nuestros antepasados hace cientos de años aquí en América?
Puede ser que sí haya estas serpientes gigantes, sí existan. No es la Yakumama, no es un fantasma, no es un espíritu de la naturaleza o la madre, la serpiente madre del río. No, puede ser que sea críptidos, una especie de serpientes gigantes que la ciencia no ha descubierto de manera oficial, pero las personas que viven en la zona las han visto y los exploradores que se han adentrado ahí las han visto, ¿no? Eso es lo interesante de este tipo de casos. Por eso la criptozoología es tan interesante, porque hay criaturas, hay casos como estos, que sí podrían ser reales. Nada más es cuestión de que alguien vaya y lo oficialice. Por alguna razón no lo hacen, pero vaya, es muy interesante y wow. Y aparte, de nuevo, el hecho de que la serpiente gigante ande por el río, como contaban las leyendas antiguas, como vieron estas personas en el 97 cerca del Amazonas, y como vieron estos soldados gringos en Honduras en los 80. Así que yo creo que sí existe. Sigamos oyendo, que todavía nos queda un pedacito de esta cápsula y quiero que empecemos a revisar el caso de la zona del silencio hoy mismo. Se supone que puede lanzar poderosos chorros de agua a través de su boca, que pueden derribar árboles cuando se desplaza en la tierra, y que si un ser vivo se encuentra a menos de 100 metros de distancia, puede aspirarlos. Algunas versiones de la leyenda indican que la Yakumama actuaría como protectora de las fuentes de agua o como un espíritu protector del Amazonas, pero se le describe como una fuerza natural arrolladora, que caza durante las lluvias y cuyo estruendo se puede escuchar de lejos. Cuando se desplaza fuera del agua, deja marcados largos senderos en la selva debido a su colosal tamaño, con árboles derribados a su paso. Sin embargo, cuando alcanza cierto tamaño, le es muy difícil moverse, por lo que opta por despejar un claro de la selva al pie del río, donde se mantiene a la espera de la llegada de las presas, a las cuales hipnotiza con sus penetrantes ojos para poderlas cazar. De nuevo, muchas similitudes entre la leyenda antigua, precolombina de la Yakumama y el primer relato que te conté en el bloque anterior, el de la serpiente esta que vieron a estas personas cerca del Amazonas, que estaban viendo un partido de fútbol y que vieron exacto cómo movía los árboles, los tumbaba y se metía al río. Exactamente lo mismo, con muchos cientos de años de diferencia, en una época en la que no había internet. Así que, ¿es real? Yo creo que sí. Pero no es una fuerza de la naturaleza, no es un espíritu de la naturaleza la Yakumama. Y no es una, serían varias serpientes gigantes que probablemente hoy existan todavía, y por lo menos hasta hace todavía 20, 25, puede que 30 años, existían ahí cerca del Amazonas, estas serpientes gigantes. Como ves, todo coincide perfectamente con el hecho sucedido en 1997 en Loreto. ¿Habrá sido aquella serpiente hace poco más de 20 años que fue avistada cerca del río Amazonas un ejemplar de Yakumama? Cotomachaco. Se trata de una extraña y gigante boa constructor de 2 cabezas que se agazapa en los árboles. Boyuna. Es un mito de origen amerindio de la zona del Amazonas. La designación proviene de la palabra mboy, que significa culebra, y la palabra una, que quiere decir negra. La boyuna está personificada por una gran serpiente oscura que posee el poder tragarse a las personas y poder transformarse en todo tipo de embarcaciones, tales como canoas o barcos, y más raramente en una mujer. Cuando está fuera del agua, sus ojos parecen llamaradas. Según la leyenda, la boyuna está asociada al origen de la noche. En algunas regiones, boyuna se utiliza para designar a un ser maligno que es una mujer, la cual nació de un huevo abandonado. Luego se elevó hasta el cielo y se transformó en una estrella del firmamento, perteneciente a la constelación de la serpiente. Debido a las diversas formas que puede adoptar, es que existe gente que le tiene mucho miedo. Además, según la leyenda, es muy voraz y ataca simplemente por el placer de matar. De nuevo, esta serpiente gigante, al igual que la Yakumama, también pertenece a la región del Amazonas. Y es que eso es lo interesante, amigos, que son muchas las leyendas, no es una. No es solo la Yakumama, son muchas leyendas de serpientes gigantes en esta zona del Amazonas. Y al final de la cápsula, todo esto tiene un plot twist, todo esto va para algún lugar, no son solo leyendas. Ahorita al final de la cápsula vamos a ver la razón de por qué sí podría pasar y por qué estas probablemente eran mucho más que leyendas y cuentos antiguos. Ahorita vamos con la base científica de esto, pero mientras sigamos escuchando estas leyendas o estos mitos antiguos. Hichi. El Hichi es un ser mitológico muy conocido en las distantes culturas nativas de las tierras bajas de Bolivia.
Se le describe como una serpiente gigante que habita en las profundidades de las zonas con afluentes de agua, como ríos, lagos, pozas y cascadas. Se le considera una deidad guardiana de las aguas, dadora del origen de la vida. Pocas veces se le ha visto, pues sale al esconderse el sol. Cuando el hombre no administra sabiamente el agua, el hichi se marcha, dejando sequía, mala pesca, la caza huye y la vida se vuelve insostenible. Para nativos de la zona de San José y San Miguel de Chiquitos, también es asociado con la piedra, los astros y la fertilidad femenina. Algunas investigaciones señalan que el mito fue difundido por toda Sudamérica de tierras bajas por las distintas migraciones de la cultura arawak, que datan aproximadamente de hace unos 4000 años, o sea, del 2000 a.C. El siguiente texto proviene de la cosmovisión de la cultura tucano, descendientes del arawak, que se asentaron en zonas del Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Los antiguos contaban que en la desembocadura del río Amazonas había un lago de leche. Allí nace nuestra historia. Allí empieza la vida de nosotros que éramos peces. De ese lago de leche partió la madre del agua, el guío o anaconda, que empezó a subir por el río Amazonas y nos llevó con ella en sus espaldas, subiendo contra la corriente, buscando la tierra alta, que es la que sirve para los hombres para formar cultura, para que se formen de carne y hueso y puedan vivir. En la anaconda se traía tabaco, se fumaba y se rezaba para elegir el camino. En todos esos lugares pararon, y así, haciendo historia, porque la gente rezaba, curaba, cantaba y se transmitían la historia del viaje a través de la palabra. Es muy importante para nosotros ese lugar, porque hasta allí nos trajo la anaconda, que ahí se convirtió en piedra y se quedó. Ese fue nuestro origen. De ahí ya salieron las personas formadas de carne y de hueso. Ellas dejaron sus huellas en una piedra, una laja. De nuevo aquí está la importancia de las serpientes gigantes en esta zona del mundo, en Sudamérica, que incluso forman parte de los mitos creacionistas precolombinos, o sea, los originales, no los católicos, no la ideología que fue traída de España y que tristemente ya está mezclada con la cultura que había, no la cultura original de esta parte del mundo. No, este es el mito creacionista original de la gente que es de esta zona, de los nativos de la zona del Amazonas, y habla de serpientes gigantes que creaban, entre comillas, al ser humano. No lo creaban, no era un dios, pero una fuerza de la naturaleza, estas serpientes. Entonces ahí ven la importancia que tienen las serpientes gigantes en esta parte del mundo, porque era muy probable que hubiera muchas de estas serpientes gigantes en algún momento antiquísimo de la historia y convivieran cotidianamente con las personas de aquí, con los primeros pueblos amazónicos. Eso sería sumamente interesante y ahorita van a ver por qué. Tengan paciencia, pero es muy probable que sí hayan existido y que probablemente existan todavía hoy en día serpientes gigantes en la zona del Amazonas. Ahorita van a ver por qué. Como dicen, todas las leyendas tienen un poco de realidad. Yo no creo que estos mitos hubieran sido reales. No creo que las serpientes tuvieran ninguna habilidad paranormal, creadora de vida. No creo que fueran entidades, no, eran animales, eso sí, gigantes, majestuosas y hermosas, pero animales, sin ninguna habilidad sobrenatural. Pero finalmente sí había algo de verdad en esas historias, y lo que había de verdad era que sí había serpientes gigantes en Sudamérica en algún momento de la historia del mundo. Ahorita van a ver por qué. Grande, muy grande, que guarda las pisadas de los primeros hombres, mujeres y niños. Podría parecer descabellada esta leyenda creacionista de los nativos de Bolivia, pero curiosamente, en las cuevas de Naka, en el distrito de Buen Con, en Tailandia, apenas en el año 2020, fue encontrada una serpiente gigantesca, fosilizada en el interior de una cueva. Se cree, desde hace millones de años, está ahí. Se trata de una verdadera serpiente gigante de piedra, justo como la del mito creacionista boliviano. Sucuriyú gigante. Se dice que es una serpiente gigante que controla los ríos en los que vive. Hay cuentos antiguos que dicen que hizo el río Amazonas. Desde el descubrimiento de los fósiles de Gigantopis garstini, una gran serpiente de la edad priaboniana del Eoceno, hace unos 30 millones de años, que podía alcanzar los 33 pies u 11 metros de longitud, y los fósiles más recientemente descubiertos de Titanoboa cerrejonensis de hace unos 50 o 60 millones de años, que alcanzó los 43 pies
o sea 14 metros, se ha especulado que en realidad podría existir y ser un antepasado de la criatura prehistórica. Se asocia a todas las serpientes avistadas en el Amazonas que te mencioné antes con este ser, pudiendo tratarse de la misma especie o quizá siendo parientes. Serpiente arcoíris. La serpiente arcoíris es un ser que forma parte de la mitología aborigen australiana. Pertenece al tiempo del sueño, una era anterior a la humanidad en que los espíritus de los antepasados dieron forma al mundo físico y establecieron sus normas. La serpiente del arco iris no es un dios, pues en la mitología australiana no existen los dioses, sino una serie de seres sagrados que forman parte de un... De nuevo, ¿de dónde viene este mito? De Australia, también un sitio en el mundo que tiene animales gigantescos, tarántulas gigantescas, lagartijas, serpientes de gran tamaño. No, por ejemplo, aquí en el centro de México, lo que una vez fue Tenochtitlán, que hoy es Ciudad de México, no había leyendas de serpientes gigantes. ¿Por qué no hay serpientes en esta zona? No de ese tamaño. ¿De dónde provienen estos mitos? De Sudamérica, de Australia, del Amazonas, en África. Las zonas que son conocidas hasta hoy en día por tener a los animales más majestuosos y enormes de todo el planeta. Así que sí, no eran dioses, no eran fuerzas de la naturaleza, no eran espíritus, no eran creadores de vida, pero sí habían serpientes gigantes, es casi obvio. Y ahí ya vamos ahora sí, vamos por el plot twist, se los prometo. Ya son todos estos mitos antiguos, vamos por el plot twist, vamos por la carnita antes de ir al corte. Un gran número de historias o cuentos que conforman la espiritualidad aborigen. Las serpientes gigantes de Yucatán. Las serpientes aladas son un mito enigmático y misterioso que está arraigado en la cultura maya con sus características específicas, independientemente de que en otras culturas y países se habla también de estos seres. A continuación, te narraré un cuento perteneciente al sureste de México, referente a estas criaturas. El sol descargaba sus rayos fieramente sobre el monte yucateco, pero Mauricio estaba acostumbrado a esas condiciones y no se inmutaba. Desde temprana hora había ido a la milpa de su viejo abuelo para trabajar. La deshierva era lo que hacía de principio a fin de la jornada. Al finalizar, se adentraba al monte para cortar leña y llevarla a su hogar. Pero un día sucedió algo que recordaría toda su vida. Al estar utilizando el hacha para cortar unos trozos de madera, escuchó un sonido que lo obligó a suspender un momento su trabajo para detectar de dónde provenía aquel ruido. Se quedó inmóvil y en silencio hasta que escuchó risas y carcajadas. Era extraño, pues no se imaginaba que alguien estuviera por esos rumbos, además de él. En un primer momento no le dio importancia, pero cuando captó que esas risas eran de unas jovencitas, fue invadido por un fuerte deseo de acercarse a ver lo que estaban haciendo y por qué sonaban tan animadas. ¿Qué estarán haciendo? ¿Por qué reirán?, pensó. Abandonó su lugar y después de esconder sus herramientas entre la maleza, se dirigió hacia la fuente del sonido, con la intención de ver, según él, a las muchachas. Se acercaba, pero el sonido también se alejaba, así que agilizó el paso, pero no lograba estar cerca de las misteriosas mujeres, pues poco a poco se fue desesperando por no alcanzarlas. De pronto observó que ya estaba muy lejos de su milpa. Exploró el terreno y se dio cuenta de que estaba entre los límites de Aquil y Oxcuzcab, a varios kilómetros de su lugar de origen. Mauri, como le llamaban cariñosamente desde pequeños sus abuelos, se sorprendió al escuchar que las mujeres continuaban riéndose locamente. También escuchó el inconfundible sonido del agua revoloteando y burbujeando, como cuando alguien se baña en un estanque. Conforme el muchacho se acercaba, sentía su corazón latir a 1000 por hora y su pulso se había elevado considerablemente. Por su cabeza pasaban las imágenes de las mujeres bañándose desnudas y quería deleitar sus juveniles ojos. Cuando por fin estuvieron a su alcance, no lograba verlas. Miraba por todas partes, pero no veía el objetivo que había perseguido por varios minutos. Solo escuchaba las ya acostumbradas risas. Reconoció el lugar. Estaban cerca de una sarteneja llamada Xmitán, un sitio que servía de abastecimiento de agua para cazadores y animales silvestres. De pronto, recordó que su abuelo lo había llevado cuando era pequeño a ese lejano lugar para divertirse y refrescarse del intenso calor de estas tierras. A punto estuvo de desmayarse cuando miró a 2 serpientes gigantes bañándose en la sarteneja. Estaban enrolladas y se reían como muchachas.
Nuestro amigo no pudo moverse, pues se paralizó por la impresión. Lo único que pudo hacer fue esconderse y seguir observando para no llamar la atención de las criaturas, pues si se daban cuenta de su presencia, se lo comerían en un instante. 3 largas horas pasaron hasta que las culebras gigantes salieron del agua. Eran de largo de media esquina y tenían cabezas muy parecidas a las de un caballo, pero con largos colmillos y ojos amarillentos que les daban un aspecto siniestro. Lo que más asombró a Maury fue ver que tenían alas y su cuerpo estaba recubierto por plumas, y al final de su largo cuerpo tenían una filosa garra con 3 extremidades que dejaban una marca de 3 hileras por donde reptaban. Avanzaron unos metros hasta que llegaron a un lugar despejado. Luego alzaron vuelo con rumbos desconocidos. Maury poco a poco recobró la movilidad y pudo dirigirse a su casa, pues ya estaba entrando la noche. Cuando su abuelo se enteró de lo que le había sucedido al muchacho, lo regañó severamente y le explicó que no debió hacerlo, pues pudo haber muerto si las culebras aladas se daban cuenta de su presencia, ya que cuando alcanzan semejantes tamaños se dirigen al mar a pasar el resto de sus vidas, y en ocasiones se reproducen en sartenejas, aguadas, cenotes y grutas de las muchas que abundan en Yucatán. El fósil colombiano... Pongan atención a esto. Pongan atención a esto porque esta es la respuesta a por qué tanta leyenda de serpientes gigantes en Colombia. Esta última leyenda yucateca estuvo un poco lenta. No sé si sea real o no, yo creo que es una simple leyenda. Pero lo que estuvimos viendo del Amazonas, aquí está la respuesta. ¿Por qué la conexión entre las serpientes gigantes y el río Amazonas desde hace siglos y hasta la fecha? Aquí está la respuesta de por qué y por qué es real. No es nada sobrenatural, es algo real, tiene que ver con la ciencia y es muy probable que sea posible y que esta sea la explicación. Pongan mucha atención. Que podría darnos la clave del enigma. Hace unos 58 millones de años, una víbora gigante se deslizó a través de las selvas pantanosas de América Latina y comenzó un reinado de terror. Con un peso de más de 1 tonelada y 14 metros de largo, esta culebra gigante era capaz de tragarse a un cocodrilo entero sin mostrar siquiera un bulto en su estómago. En el 2012, sin embargo, los científicos ni siquiera sabían de la existencia de esta serpiente. Se cree que la serpiente bautizada con el nombre de Titanoboa era pariente lejana de la anaconda y la boa constrictor, y no era venenosa, pues no necesitaba serlo. En su lugar, la Titanoboa aplastaba a su presa con una fuerza de construcción de más de 180 kilos por pulgada cuadrada. ¿Recuerdan cómo mataba la serpiente de Honduras a la vaca en el relato de este soldado? La aplastaba con la cabeza. Se erguía, o sea, se levantaba el cuello y ¡pa! Dejaba caer la cabeza sobre la vaca. Y la vaca, el soldado dice, yo estoy seguro, o sea, no lo vi, pero estoy seguro de que del golpe la vaca murió ahí. Así era como aplastaba a sus víctimas. Y no había manera, recordemos, esta Titanoboa fue descubierta hasta el 2013 en Colombia. Ese soldado militar lo que vio fue en el 81, en Honduras. No había manera que lo inventara. Así que sí es real. El equivalente al peso de un puente de Brooklyn y medio. Los fósiles quedaron expuestos por la excavación de la enorme mina de carbón a cielo abierto de El Cerrejón, en el norte de Colombia. En 2002, científicos habían descubierto en ese lugar los restos de una selva tropical de la era del Paleoceno, tal vez la primera del planeta. Así como hojas y plantas fosilizadas, desenterraron reptiles tan grandes que desafiaban a la imaginación. Lo que encontramos fue un mundo gigantesco de reptiles perdidos, tortugas del tamaño de una mesa de cocina y los cocodrilos más grandes en la historia de los registros fósiles, dice Jonathan Block, un experto en la evolución de los vertebrados en la Universidad de Florida. También hallaron las vértebras de una serpiente colosal. Después de la extinción de los dinosaurios, este animal, la Titanoboa, fue el depredador más grande en la superficie del planeta durante al menos 10 millones de años, afirma el Dr. Block. Este fue un animal importante en todo sentido de la imaginación. Los científicos que hallaron los restos de la Titanoboa afirman que vivía en un clima extremadamente cálido, cerca del Ecuador, y el descenso en las temperaturas tras la extinción de los dinosaurios fue lo que la llevó a la extinción también a ella. Sin embargo, si las temperaturas del mundo volvieran a subir, la Titanoboa podría volver a arrastrarse entre nosotros, afirmaron los científicos. Como ves,
Todas estas leyendas, descubrimientos y encuentros del siglo pasado por parte de exploradores europeos en Sudamérica tienen varias cosas en común. Para empezar, estas serpientes gigantes son asociadas con la vida, la fertilidad y todas apuntan a que vivían cerca de ríos. Curiosamente, la mayoría de encuentros que te relaté en este episodio se dieron a cabo cerca de cuerpos de agua, al igual que las leyendas de los pueblos mesoamericanos. En las leyendas y mitos creacionistas que se mencionan a estas serpientes, se habla de que éstas ya existían en la tierra desde antes de la llegada del hombre, y los antiguos sudamericanos creían que estas serpientes eran las deidades creadoras de la vida. Quizá no eran dioses estas serpientes, pero sí debieron estar en territorio amazónico y circundante cuando los primeros pueblos se asentaron ahí. Es muy probable. Recuerda que incluso los primeros aborígenes de Australia llegaron a convivir con una especie de dinosaurio que tardó un poco más en extinguirse. Además, la titanoboa ha sido demostrado científicamente que habitaba en esa misma región donde se habla de la Yakumama y todas las serpientes amazónicas gigantes de la que hablan las leyendas. Y quizá estas serpientes prehistóricas de dimensiones colosales no solo sobrevivieron en Sudamérica, sino también quizá en Europa, dando origen al mito de Jormungandr, la serpiente gigante en la que creían los vikingos, que era hija de Loki. En Japón y Asia, dando origen hacia la leyenda de los dragones, y quizá entonces también en México, dando origen a las leyendas de Kukulcán y Quetzalcóatl, quienes habrían sido solo serpientes gigantes que nuestros antepasados, al igual que los bolivianos, tomaron por deidades supremas. Así es, queridos amigos, en el Rix del pasado llegó a la misma conclusión que llegó hoy. Yo, 3 años después de que hice este video, sigo pensando lo mismo después de volverlo a revisar, después de haber revisado más casos. Yo creo que sí existieron serpientes gigantes, no en todas las partes del mundo, pero sí en algunas, y donde estoy seguro que sí, es en la zona del Amazonas y probablemente en Australia, que son territorios hasta la fecha donde hay animales que parecen sacados de una pesadilla. Aunque son hermosos, pero dan mucho miedo al ser humano, ¿no? El ser humano siempre ha temido a los reptiles, a las serpientes, porque han sido los grandes depredadores de nuestra especie desde tiempos antiquísimos, ¿no? Entonces, bueno, en mi opinión es más que probable, es casi un hecho que sí existieron, y no sé si existan hoy en día todavía, pero por lo menos hasta hace unas décadas, un par de décadas apenas, y desde hace cientos o miles de años existieron serpientes gigantes en el Amazonas, y por eso tanta conexión entre el Amazonas, el río Amazonas, la selva amazónica y las serpientes gigantes y los originarios de estas zonas, porque existían ahí y era cotidiano ver a estos animales gigantescos, ¿no? Y quién sabe si hasta la fecha, hoy en día, tú vayas allá y veas algo así. Es probable, porque les digo que hay muchas zonas inexploradas de la selva amazónica, pero por lo menos hasta hace unos 25 o 20 años, yo creo que todavía podías encontrar serpientes de estas longitudes bíblicas ahí, en la zona del Amazonas. De nuevo, no es nada paranormal, no son demonios, no son espíritus, no son dioses, simplemente serpientes, una subespecie desconocida por la ciencia, de serpientes gigantes. No titanoboas, pero descendientes quizá, subespecies de la titanoboa, porque la titanoboa ya está extinta, vivió hace millones de años, pero ¿quién dice que no sobrevivió una subespecie, una descendiente de la titanoboa, una subespecie desconocida por la ciencia? En mi opinión es muy probable. Pero bueno, amigos, el tiempo se nos está terminando. Vamos rápidamente al último corte del programa a escuchar por lo menos una introducción al tema de la zona del silencio para que lo revisemos la próxima semana, porque quiero empezar ya con esta serie documental del podcast de los seres reptiloides. Tengo muchas ganas de hablar de eso, así que vamos rápidamente al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a esto que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, emisión número 121. Ya está un poco nublado, pensé que era más tarde, pero no, aquí está nublado en México. Y pues bueno, bienvenidos a este tercer y último bloque, queridos amigos, del episodio de hoy. Antes de escuchar, vamos a ver cuánto escuchamos, vamos a escuchar unos 5 o 10 minutitos del caso de la zona del silencio, qué ocurre ahí al norte de la ciudad, al norte, de la República Mexicana. Pero antes de ello, les recuerdo
recuerdo que le den like al video si les está gustando, que se suscriban al canal, que me sigan en mis redes sociales, en mi canal secundario de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, y que vayan a comprar mi libro La Orden de Camazotz, disponible en Amazon.com con entregas a todo el mundo. Los links a todo lo que les dije está en la descripción de este video. Y un abrazo también, por cierto, a los que están escuchando en Spotify y en iVoox. Vayan a seguirme también por allá a Spotify. Y ahora sí, sin más que decir, amigos, vamos a escuchar rápidamente la introducción a este tema de la zona del silencio, ya para finalizar este episodio. Tierra caliente. Ese es el término que recibe todo aquel terreno o zona en el que son comunes los avistamientos de ovnis, o más interesante aún, en donde son comunes los encuentros cercanos con seres que se presumen son extraterrestres. De estos territorios hay muchos a lo largo y ancho de todo el mundo, y los países en donde más ocurren sucesos extraños relacionados con visitantes de otros mundos son México, Chile, Estados Unidos, Japón y China. Y además existen otros sitios en el planeta en los que se presentan anomalías de tipo energéticas. Y no me refiero a temas espirituales ni esotéricos, sino de fenómenos observables y que, a diferencia de muchos fenómenos de tipo esotérico, son más fáciles de creer en su veracidad y de medir y observar su presencia. El fallo de mecanismos en relojes y brújulas, la falla en las telecomunicaciones y radios, la falla en los sistemas de navegación en aviones y barcos, lo cual ha llevado a numerosas desapariciones de naves, entre muchos otros fenómenos. Seguro con todos estos datos, pensaste en el famoso Triángulo de las Bermudas, del que tantas veces he hablado. No se sabe bien a bien qué es lo que ocurre en la zona del Triángulo de las Bermudas, y aunque la ciencia oficial y las autoridades han buscado dar explicaciones a las decenas de desapariciones de barcos y aeronaves en esa zona desde hace siglos, realmente estas explicaciones son risibles y poco satisfactorias. Por ejemplo, dicen que la anormal presión en el subsuelo marino de esta zona del mundo es tan fuerte que genera una enorme cantidad de burbujas ascendentes que llegan con gran fuerza a la superficie, similar a lo que ocurre cuando agitas una botella y la volteas. Esto podría llegar a explicar la desaparición de los barcos que ha habido en el Triángulo de las Bermudas desde hace siglos, pues en efecto, esta presión ascendente que viene del subsuelo marino podría voltear a los navíos y hundirlos posteriormente. Pero entonces, ¿qué hay de los aviones que han desaparecido en esta zona desde antes de la Segunda Guerra Mundial? Esta presión submarina ascendente no explicaría la desaparición de decenas y decenas de aviones que hay incluso hasta la fecha. Y por ende, lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Si a ustedes están diciendo que no íbamos a hablar de la zona del silencio al norte de México, ¿por qué habla este güey del Triángulo de las Bermudas? Ahorita van a ver por qué. ¿Por qué estoy hablando de dos temas que pareciera que nada tienen que ver, como son los avistamientos de ovnis y el fenómeno del Triángulo de las Bermudas? Pues es que hoy, el sitio del que te voy a hablar reúne ambos temas en uno solo, y de hecho, podría probar que ambos están relacionados entre sí. Y por si fuera poco, trae una vez más a colación un tema que he mencionado mucho últimamente, y este es el interés que parecieran tener los ovnis en los cuerpos acuíferos de nuestro mundo por alguna razón que nosotros desconocemos, ya que aunque el lugar del que hablaremos hoy actualmente es un desierto, hace algún tiempo fue un mar enorme. Así es, amigos, así es. Por eso les estaba hablando del Triángulo de las Bermudas, que es
alguna anomalía de algún tipo que existe bajo el agua en esta zona cerca de Florida, entre Florida y Cuba, si no me equivoco. Es en Florida, es cerca de Florida, el Triángulo de las Bermudas, donde hay mar, está el océano Atlántico, si no me equivoco. Y hay varias hipótesis. Mi favorita es que en esa zona debajo del mar hay restos de lo que fue la Atlántida, y eso genera pues estas anomalías en el espectro electromagnético. Y por qué los aviones tienen estas fallas, los que han sobrevivido, los que han logrado salir del Triángulo de las Bermudas, cuentan que los instrumentos del avión se vuelven locos, y incluso el avión se está como casi se maneja solo, ¿no? Se hace para arriba y para abajo solo. Yo creo que es una variación electromagnética, una anomalía en el campo electromagnético, y muchos aviones no sobreviven, porque los pocos pilotos que han sobrevivido a esta zona del mundo afirman que los aviones se hacen hacia arriba y hacia abajo, solitos, y eso hace que las alas se muevan. Entonces es muy probable que las alas se rompan en esto y caigan al mar, ¿no? Por eso la desaparición de los aviones es mi hipótesis. Hice un episodio al respecto, a lo mejor le hago un remake dentro del formato normal, porque es un caso sumamente intrigante, el del Triángulo de las Bermudas, que quién sabe, tiene que ver con otros portales, con extraterrestres, no lo sé. Yo creo que esta anomalía que se presenta en el campo electromagnético desde hace cientos de años, porque hay muchos casos de barcos antiguos perdidos igual en esta zona. Yo creo que se debe a algo que hay debajo del agua. ¿Qué es? No lo sabemos, pero que está debajo del mar. Y la zona del silencio tiene características muy parecidas al Triángulo de las Bermudas, aunque hoy es un desierto al norte de México, pero hace algunos miles de años era océano. O sea que también hay una conexión entre los extraterrestres y los cuerpos acuíferos, como menciona en la cápsula. Por alguna razón, los extraterrestres parecían tener un interés en los océanos, incluso en las lagunas, en los lagos, cualquier cuerpo acuífero, y en los volcanes, por alguna razón. Entonces, ¿por qué hay tantos seres presumiblemente extraterrestres en el norte de México? Y está, en este caso, lo que revisamos de la pirámide extraterrestre de Gerulaica, es ahí. Por eso, el caso de Gerulaica que revisamos la semana pasada ocurre al norte de México. No está en la misma ciudad, pero está muy cerca. Y esto también ocurre en esta zona que antiguamente fue un océano. Entonces podría ser que hay algo en el subsuelo marino que es del interés de estos seres, y por eso se presentan al norte de México. Así que sigamos escuchando un poco más, solamente la introducción a este tema. El lugar al que me refiero es la famosa zona del silencio, ubicada en la parte central del bolsón de Mapimí, entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, al norte de México. Este enigmático desierto se encuentra ubicado entre los paralelos 26 y 28. El nombre que este lugar recibe proviene justamente del mito urbano que lo puso en el mapa a finales de los años 70. Pero más adelante ahondaré en esta historia que es completamente real. Y desde entonces, un enorme número de visitantes y lugareños han sido testigos de increíbles anomalías que ocurren en este sitio. Desde avistamientos de extrañas naves en el cielo, mutaciones en la flora y fauna de esta región desértica, fenómenos meteorológicos, fallas en las telecomunicaciones y sí, también hablan de la presencia de extraños seres que parecieran no pertenecer a nuestro planeta en este desierto de Chihuahua. En Chihuahua, no muy lejos de Coahuila, que es donde se presenta este ser Gerulaica y le ordena a este hombre construir la pirámide. Recuerden que pareciera que las pirámides están construidas en lugares específicos, denominados por estos seres. No son lugares al azar, son puntos estratégicos, energéticos, cada quien tendrá su percepción. Yo creo que tiene que más que ver con las coordenadas, no con una cuestión energética, sino con coordenadas o algo así. Entonces, ¿qué hay al norte de México que pareciera ser de tanto interés para los seres extraterrestres? Lo vamos a averiguar la próxima semana, queridos amigos. Perdón que cierre de manera un tanto abrupta el episodio de hoy, pero les digo que este tema de las serpientes gigantes me lo habían pedido mucho y lo teníamos que revisar. Honestamente, para mí es mucho más interesante el tema de los extraterrestres
estos rubios hermosos que ¿por qué se parecen? No lo sabemos. ¿Por qué se parecen tanto al concepto de dioses que maneja el ser humano desde hace siglos? No lo sabemos. Para mí es mucho más interesante eso que el de las serpientes gigantes. Para mí el tema de las serpientes gigantes es algo que es algo real, aunque no ha sido oficializado per se. Pero yo creo que es completamente real, no es tanto un enigma, en mi opinión. Pero bueno, saben que yo me debo a la audiencia y muchos me habían pedido el tema de las serpientes gigantes. Y justo esta semana que platiqué de este caso de El Diablo, o lo que le decían El Diablo en Honduras en los años 80, dije, bueno, vamos a cerrarlo con este tema de las serpientes gigantes en el podcast y saldo la deuda que tengo con mis suscriptores. Así que ya tenemos la introducción a lo que es la zona del silencio y por qué los seres de otros planetas podrían estar interesados en ella. No de ahorita, sino de ya hace muchos años. Porque está cerca de la pirámide esta que construyeron en Coahuila. Una pirámide casi que es como una versión moderna del Arca de Noé, pero en forma de pirámide que le ordena a este ser Gerulaica de otra dimensión que construya este hombre en Coahuila en los años 80 también, curiosamente. ¿Y qué relación tiene con todos estos temas que hemos tocado? Con el suscriptor que regresaron a la vida, un ser que era de otra dimensión, que lucía como un hombre rubio hermoso con una ropa muy extraña. Y ese ser se parece mucho a seres que ven aquí en esta zona del silencio, la gente que vive ahí, en el desierto de Chihuahua, en este desierto en Chihuahua, al norte de México. ¿Por qué le dijeron al suscriptor que este ser que lo trajo a la vida de vuelta era Tlaloc? Son dioses, son guardianes dimensionales como los veo yo, son habitantes de esta otra dimensión, son buenos, son malos. Eso lo vamos a terminar de definir la próxima semana. Quiero terminar primero con este tema de los seres extraterrestres, llamémoslos, de aspecto humanoide, que para mí son no de otro planeta, sino de otro plano, de otra dimensión. Son más que extraterrestres, ¿no? Ultraterrestres, me decía un suscriptor. Llamémoslos ultraterrestres porque sí, no son seres físicos, no son seres de otro planeta, sino de otro plano, de otra dimensión completamente, ¿no? Entonces, quiero cerrar este tema para empezar con esta serie documental de los seres reptilianos, que en mi opinión no son extraterrestres disfrazados. Eso se me hace así súper ridículo y absurdo. Yo creo que más tienen que ver, y por eso me puse la playera, son como la criatura de esta película. Si han visto la película La criatura de la Laguna Negra, aquí está la figura. Yo creo que si los reptiloides son o fueron reales en algún punto de la historia, son más parecidos a la premisa de esta película, no seres extraterrestres que se disfrazan. Eso para mí es ridículo. Pero bueno, con esto cerramos el episodio de hoy, queridos amigos. Lamento que haya sido un poco abrupto, pero el tema de las serpientes gigantes era muy extenso. Así que les prometo que la próxima semana terminamos de ver lo de la zona del silencio, este tema de los ultraterrestres, llamémoslo así, gracias a mi suscriptor que me dio ese término. No sé si lo inventó él, lo dudo, pero me gustó mucho. Cerramos el tema de los ultraterrestres, llamémoslos así, para empezar con esta serie documental de reptiloides y ahí escuchando algunos relatos que me estén mandando ustedes. Así que, amigos, muchas gracias por dejarme acompañarlos una semana más en el podcast del Grimorio de Rix. Gracias. Denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video aquí al Grimorio de Rix, lo cual ocurre todos los días a las 8 de la mañana sin falta, hora de México. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify. Los links para que me sigan en esas redes están en la descripción de este video. Y también suscríbanse a mi canal secundario en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Y de nuevo, si quieren leer un buen libro de terror, algo de terror cósmico, muy al Stephen King, una historia tipo Stephen King, H.P. Lovecraft, pero que ocurre en México con criaturas mexicanas, compren mi libro La Orden de Camazotz, disponible en Amazon.com, con entregas a todo el mundo. Este es el formato de lujo de pasta dura, pero también está el formato económico, el pasta blanda, y en formato digital, que es todavía más económico, en Amazon Kindle, el ebook. Así que el link para que lo compren también está en la descripción de este video, o vayan directamente a Amazon y buscan La Orden de Camazotz y ahí les aparece, hacen su pedido y les va a llegar muy rápido, y es de gran calidad, e incluso de calidad superior a muchos libros de editoriales que pueden encontrar en librerías. Mi libro es exclusivo de Amazon, así que no lo vayan a buscar en librerías, únicamente en Amazon, porque esto es del siglo XXI. Bienvenidos al siglo XXI, es la globalización. Esto es mucho más fácil que ir a la librería, y también más barato. Si también ustedes tienen algún relato paranormal que le haya ocurrido a ustedes, algún familiar, algún conocido, no duden en enviármela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45, y es mucho más probable que lo escuchemos si me lo mandan en nota de voz o en video en vez de que me lo manden por escrito. Ahora sí, amigos, sin más que decir, una vez más les agradezco, yo me despido, nos vemos la próxima semana en el episodio número 122 con la continuación de este maravilloso tema, y sin más que decir, yo me despido, nos escuchamos
en la oscuridad. Nos escuchamos la próxima semana, amigos. Tengan un excelente fin de semana.